Paul William Walker, nacido el 12 de septiembre de 1973 en Glendale, California, fue un actor cuya carrera y vida dejaron una marca profunda en la historia del cine. Su papel como Brian O'Connor en la popular franquicia Rápidos y Furiosos lo convirtió en uno de los personajes más queridos por el público, catapultándolo al estrellato y consolidando su lugar en el mundo del entretenimiento. Con solo 40 años, Walker todavía tenía mucho por ofrecer y su estilo de vida, lleno de adrenalina, tanto en la pantalla como fuera de ella, era un reflejo de su pasión por la velocidad y los automóviles. El 30 de noviembre de 2013, Paul Walker se encontraba en lo que parecía ser un día ordinario, con planes familiares para salir a comprar un árbol de Navidad junto a su hija y su madre. Sin embargo, sus planes cambiaron tras recibir un mensaje de su amigo y asesor financiero, Roger Rodas. Ambos compartían la responsabilidad de la Fundación Reach Out Worldwide, una organización dedicada a brindar ayuda humanitaria en situaciones de desastre. Ese día, se celebraba un evento de caridad para recaudar fondos destinados a las víctimas del tifón Haiyan, que había devastado el sudeste asiático a inicios de noviembre. Paul, consciente de la importancia del evento, decidió asistir, sin imaginar que este cambio de planes no solo alteraría su día, sino que cambiaría el destino de toda su familia. Al finalizar el evento, Paul y Roger se subieron a un Porsche Carrera GT rojo. Roger Rodas tomó el volante, mientras que Paul ocupó el asiento del copiloto. Al salir del barrio de Valencia, en Santa Clarita, California, el auto alcanzó una velocidad aproximada de 150 km por hora. Al llegar a la calle Hércules, el Porsche se descontroló, estrellándose violentamente contra un poste de luz y dos árboles, lo que provocó que el vehículo se incendiara en cuestión de segundos. El accidente fue captado por una cámara de seguridad de la calle, y los primeros en llegar al lugar fueron conocidos de Paul, que habían salido del mismo evento. Entre ellos estaba el hijo de Rodas, quien, junto a otras 8 personas, intentó desesperadamente apagar las llamas con extintores, pero fue en vano. Cuando las autoridades llegaron, determinaron casi de inmediato que tanto Paul Walker como Roger Rodas habían fallecido en el acto. La noticia de su muerte sacudió al mundo entero. La escena fue tan impactante que algunos de los primeros en enterarse especularon con que se trataba de una escena de la película Rápidos y Furiosos, pensando que el auto llevaba pirotecnia que simulaba un accidente. Sin embargo, la realidad era mucho más cruel. Paul Walker había perdido la vida en un accidente automovilístico, y su cuerpo, junto con el de su amigo, quedó irreconocible debido a las llamas. La confirmación de su identidad solo fue posible mediante registros dentales, lo que demoró horas en hacerse público. Entre los que más sufrieron la pérdida de Paul estuvo su hija Meadow, quien tenía apenas 15 años. Meadow había comenzado a vivir con su padre solo 2 años antes, tras obtener Paul su custodia en 2011. Su partida dejó un vacío inmenso en la vida de la joven, pero también en la de sus amigos más cercanos, como Vin Diesel. Diesel, quien se había convertido en uno de los mejores amigos de Walker durante el rodaje de Rápidos y Furiosos, cumplió la promesa que había hecho a Paul, cuidar de su hija si algo le sucedía. Diesel se convirtió en el tutor de Meadow, y la acompañó en una ceremonia privada en el cementerio Forest Lawn de Hollywood, donde las cenizas de Paul fueron enterradas. Algunos testigos afirmaron haber visto a Paul Walker acercarse a su hija durante el entierro, aunque probablemente se trataba de uno de los hermanos de Paul,
quienes compartían un notable parecido físico con él. El informe forense posterior reveló que Roger Rodas falleció debido a múltiples heridas traumáticas, mientras que Paul Walker sucumbió a los efectos combinados de traumatismos físicos y quemaduras. El impacto del accidente fue tan violento que Paul sufrió la rotura de la mandíbula, el cuello, varias costillas, brazos y órganos internos. Sin embargo, el informe forense no estuvo exento de controversias. Algunas afirmaciones, como la presencia de alcohol u otras sustancias en los cuerpos, así como posibles desperfectos en la carretera, generaron dudas entre los seguidores del actor y el público en general. La comunidad local de Santa Clarita ya conocía la peligrosidad de la calle Hércules, donde había ocurrido el accidente. En esa misma área, se habían registrado otros siniestros similares en el pasado. Las investigaciones, aunque apuntaron al exceso de velocidad y a los neumáticos de 9 años de antigüedad del Porsche como las principales causas del accidente, se vieron envueltas en sospechas. Días después del accidente, se descubrió que piezas del auto habían sido robadas por operarios de la grúa encargada de recoger los restos del vehículo. Aunque los responsables fueron detenidos, este hecho aumentó las dudas sobre la investigación. En marzo de 2014, se revelaron los primeros resultados de la investigación principal, que concluyeron que el accidente fue provocado por el exceso de velocidad y las condiciones de los neumáticos. Sin embargo, Meadow Walker y su abuelo paterno presentaron una demanda contra Porsche, alegando que el vehículo tenía fallas de fábrica que contribuían al accidente. La empresa automotriz respondió afirmando que el auto había sido forzado más allá de sus límites, y que la responsabilidad recaía en los ocupantes del vehículo por violar las normas de tránsito. La polémica continuó cuando, casi 4 años después, un nuevo informe investigativo sugirió que Paul Walker pudo haber agonizado durante algunos segundos antes de morir. Este informe señaló que el actor quedó atrapado entre el tanque de combustible y el motor, lo que explicaba la presencia de hollín en su tráquea. Además, se confirmó que no se encontraron restos de alcohol ni de ninguna otra sustancia que pudiera haber afectado la estabilidad de las víctimas. A medida que las investigaciones continuaron, surgieron nuevas teorías que especulaban con que Walker seguía vivo o que su accidente fue provocado intencionalmente. Algunos acusaron a la producción de la película Rápidos y Furiosos de ocultar la verdad, basándose en imágenes en las que supuestamente se veía al actor abrazado con familiares horas después del accidente. Aunque probablemente se trataba de uno de los hermanos de Paul, estas teorías persistieron. Otra teoría sugería que Walker fue puesto bajo el programa de protección de testigos por haber ayudado a desmantelar una mafia dedicada a la venta de autos de alta gama. Sin embargo, una versión más cercana y respetada por sus seguidores planteó que el accidente fue provocado porque Walker descubrió un movimiento económico turbio relacionado con las donaciones destinadas a las víctimas del desastre en Filipinas. En 2020, la red Anonymous, conocida por desenmascarar múltiples injusticias, incluyó a Paul Walker en una lista de celebridades cuyas muertes, según ellos, no fueron accidentes, sino el resultado de un complot por parte de una mafia elitista. Según Anonymous, Walker, al igual que otros artistas mencionados, habría descubierto pruebas de tráfico infantil y otros abusos que involucraban a figuras de la élite mundial. A pesar de las teorías y especulaciones, el legado de Paul Walker es innegable. Su fallecimiento no solo significó una enorme pérdida para su familia,
amigos y el mundo del cine, sino que también sirvió para recordar la importancia de la justicia en casos como el suyo, donde las circunstancias nunca fueron esclarecidas del todo. Oficialmente se mantiene que se trató de un accidente producto de la velocidad y el descuido de Rodas mientras ambos disfrutaban de un paseo en uno de los tantos autos deportivos que solían manejar. Al poco tiempo de su muerte, varios medios recordaron una frase que Paul solía decir: "Si algún día la velocidad me mata, no llores porque estaba sonriendo". Una frase que muchos tomaron como consuelo, aunque su partida dejó un gran dolor en quienes lo conocieron, y en millones de admiradores alrededor del mundo. En 2015, se estrenó la última entrega de Rápidos y Furiosos en la que Paul participó. En un emotivo homenaje, su personaje, Brian O'Connor, se aleja de su familia en una carretera, marcando el final de su participación en la saga. Pero para entender el impacto que Paul Walker dejó en millones de personas incluso antes de su partida, es necesario conocer más sobre su vida dentro y fuera de los sets de grabación. Paul Walker creció en Los Ángeles, en una familia conservadora de ascendencia mayoritariamente inglesa, con raíces suizas, irlandesas y alemanas. Desde muy pequeño, gracias a su atractivo físico, comenzó a aparecer en anuncios televisivos, como el de la marca de pañales Pampers. A lo largo de su infancia y adolescencia, continuó participando en pequeñas series de televisión para ayudar a su familia económicamente. A pesar de su temprana incursión en el mundo del entretenimiento, nunca descuidó sus estudios. Tras culminar la secundaria, estudió biología marina en la Universidad Comunitaria de California, inspirado por su admiración por el explorador Jacques Cousteau. Paul era un apasionado de la velocidad, el automovilismo y los deportes extremos, pero también tenía una faceta más tranquila. Amaba la naturaleza, dedicando parte de su tiempo libre a actividades como el surf. Sus allegados lo describían como un joven sencillo, solidario y apasionado por la vida. Aunque muchos lo conocieron a través de su participación en Rápidos y Furiosos, la carrera cinematográfica de Paul Walker comenzó mucho antes. A finales de la década de 1980 y principios de los 90, participó en varias producciones de bajo presupuesto, como Monster in the Closet, 1986, y The Skulls, 2000. Su gran oportunidad llegó en 2001 con la primera película de la franquicia, que lo catapultó a la fama. El éxito de Rápidos y Furiosos permitió que Walker se consolidara como una estrella de Hollywood, participando en múltiples películas que también fueron bien recibidas por el público, como Pleasantville, 1998, Varsity Blues, 1999, y Eight Below, 2006. Sin embargo, Walker nunca se dejó llevar por la fama. Mantuvo un perfil bajo, alejándose de los escándalos, y enfocándose en sus pasiones, como los autos y la ayuda humanitaria. En 2010, fundó Reach Out Worldwide, una organización sin fines de lucro que brindaba asistencia a comunidades afectadas por desastres naturales. Walker participaba activamente en las misiones de la fundación, viajando a lugares afectados por terremotos, huracanes y tsunamis. Su compromiso con las causas humanitarias le ganó el respeto y la admiración de muchos, tanto dentro como fuera de la industria del cine. Hoy en día, el legado de Paul Walker continúa vivo. Su familia, amigos y seguidores mantienen viva su memoria a través de la fundación que él creó, y en la que invirtió gran parte de su tiempo y recursos.
Además, su hija Meadow ha seguido los pasos de su padre, involucrándose en actividades filantrópicas y convirtiéndose en un símbolo de la fortaleza y el amor que Paul dejó como legado. A través de su fundación y las causas que apoyaba, Paul Walker demostró que su vida iba mucho más allá de la velocidad y la adrenalina que lo caracterizaban en la pantalla. Fue un ser humano comprometido con hacer del mundo un lugar mejor, y esa es la verdadera herencia que dejó. A medida que seguimos adelante, recordamos a Paul Walker no solo como el actor que nos cautivó en la gran pantalla, sino como un hombre que vivió con pasión, amó con intensidad y se dedicó a ayudar a los demás. Su legado es un recordatorio de la importancia de seguir nuestros sueños, cuidar a los que amamos y hacer una diferencia en el mundo.